Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo martes de la SAI, el primero de este año 2025, con un tema que nos apasiona y nos interesa bastante, que es la nueva ruta de la seda ferroviaria en las Américas, con uno de los expertos que ustedes ya conocen y que darle pues más introducción sería darle vueltas al tema. Feliz año para todos nuestros asociados, un agradecimiento especial para SICA que hace posible este espacio, y les cuento de una vez que el invitado de esta tarde es el ingeniero Ignacio Arbeláez Restrepo, quien le doy un saludo muy especial de feliz año, y de una vez con su ponencia arrancamos este martes de la SAI. Bienvenido, ingeniero. Buenos días para todos. Para la SAI, un saludo muy especial en este nuevo año 2025, que espero sea de mucho progreso para nuestra querida SAI. Damos esta conferencia como primera del año, que he titulado como Nueva Ruta de la Seda Ferroviaria en las Américas. Si el contenido va a ser el siguiente: una ruta de la seda con los conceptos de la ruta original y la actual ferroviaria, donde estamos en el mundo, breve historia de América, pertinentes al tema, nueva ruta de la seda ferroviaria en las tres Américas, ferrocarril de Panamá 1850-1855, ferrocarril intercontinental 1890-1898, ferrocarriles en los países de las tres Américas, y ferrocarriles para Antioquia y Colombia dentro de esta ruta de la seda, y ferrocarril uniendo los dos océanos, el ferrocarril de Porce, la promotora de los ferrocarriles de Antioquia, y propuesta para el gobierno de Petro y Plan 2020-2070, y unos conceptos generales. Vamos a intentar hacer toda esta charla, o si no, la podemos partir en un determinado punto. La ruta de la seda, concepto original y actual. La ruta de la seda, si todos recordamos que el tráfico comercial entre Asia y Europa se llevó a cabo a lo largo de la ruta de la seda desde al menos 2 milenios antes de Cristo, en China, en la dinastía 11, 2200 años antes de Cristo. La ruta de la seda no era una vía específica, sino una ruta general utilizando
utilizado por los comerciantes para viajar por tierra entre dos continentes a lo largo de las estepas euroasiáticas a través de Asia Central. La ruta tiene 8.000 kilómetros de largo y fue utilizada por los grandes caravanas de camellos para el intercambio de bienes, ideas, personas, principalmente de China e India y el mar Mediterráneo, y ayudó a crear un sistema único en el mundo del comercio entre las civilizaciones de Europa y Asia. Las exportaciones de Asia eran a lo largo de la ruta seda, incluían telas, alfombras y todo aquello que podía fabricarse en China y que no conocían en Europa. La línea de ferrocarril Madrid-Yibú, llamada también Yibú-Ouk, que reemplazó la ruta de los camellos, es una línea internacional de mercancías que conecta la ciudad de China de Yibú en Zhejiang, en el este de la República Popular de China, con la ciudad española de Madrid. Se trata de la infraestructura de transporte más larga del mundo. Son 13.052 kilómetros que se recorren en 16 días. Es capaz de transportar trenes con un total de 30.500 metros cúbicos de mercancías. Si tiene un peso, cada metro cúbico serían 30.000 toneladas por tren. Y fue creada el 18 de noviembre del 2014. Es uno de los exponentes principales de la nueva ruta de la seda ferroviaria. El grupo Interrail puso en marcha esta conexión de trenes en cooperación con los ferrocarriles chinos y el Deutsche Bahn. El grupo Interrail, registrado en Suiza, es un grupo de transporte internacional. Se centra en el transporte de mercancía por ferrocarril y es propiedad de material rodante y de contenedores. Ahí podemos observar desde el lado derecho en Yibú, donde inicia y sigue de la derecha hacia la izquierda a lo largo de las estepas y pasa por parte de Rusia y de muchos países y pasa por Moscú y llegaba hasta final en Madrid, atravesando Francia y Alemania. El tren parte de Yibú, ciudad comercial situada a 300 kilómetros al sur de Shanghái. La línea atraviesa China, Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Francia y finalmente España, hasta llegar a su capital. El tren debe adaptarse a los diferentes anchos de la vía a lo largo del trayecto. Ancho estándar de 1.435 milímetros en China, ancho en Rusia 1.520 milímetros y en países exsoviéticos de varios anchos muy cerquita a los 1.500. Nuevamente el ancho estándar en Europa y finalmente un ancho ibérico en España de 1.674. Esto dificulta el transporte a través de esta línea de la seda ferroviaria. Inicialmente el viaje tenía una duración de 21 días, mientras que actualmente la duración se ha reducido a 16 días. En comparación con una ruta naval, tardaría 6 semanas y el mismo viaje por carretera supondría casi el triple de emisiones del CO2, o sea, 44 toneladas por ferrocarril frente a 114 por carretera. La gran competencia es la ruta naviera, con barcos de hasta 12.000 TEU, pero que demoran 6 semanas. A la derecha podemos ver, a la izquierda, perdón, podemos ver la ruta naval,
saliendo de Shanghái por todo el mar y pasa por el Cairo y llega a Lisboa y luego pasa a Alemania y Londres, comparación con la que está al norte, en la parte superior, que es la actual línea férrea. A la derecha podemos ver cómo ha avanzado el transporte naval. Los primeros cargueros en el 56, minuto 56, eran de unos 500 a 800 TU. Ya en 1970 pasaron de 1000 a 2500. Hasta ahí compite los ferrocarriles. Ya de ahí para adelante no compiten ferrocarriles, sino barcos, que el Panamax de 1900, el Panamax Max, el Post-Panamá, ya que no pasan por el canal, o sea, ya ahí para adelante tienen que dar la vuelta, y el Post-Panamá Plus y el New Panamax 2014 y el Triple E, que tiene hasta 18,000 contenedores. O sea que los ferrocarriles o la parte naval compite con el ferrocarril y solamente hasta unos 2000 TU. O sea, que ahora vamos a ver claramente los TU. Los trenes de carga en contenedores TU en la ruta de la seda, la ruta ferroviaria Europa-China gana terreno en el sector logístico, tanto que esta nueva ruta logística para trenes de carga con contenedores TU y de pasajeros de alta velocidad ya comienza a ser un reto para las compañías aéreas y navieras. Un TU es un acrónimo que viene del inglés 20 Foot Equivalent Unit, o sea, una unidad equivalente de 20 pies, y corresponde a una unidad medida utilizada en el comercio internacional para calcular la capacidad de carga de los contenedores. En otras palabras, un TU es la capacidad de carga que tiene un contenedor estándar de 20 pies, 20, de 20 pies por 8 pies y por 8 pies. O sea, por 240 y por 240 de altura. Y que equivale a 1.280 pies cúbicos o 36 metros cúbicos. Cada tren transporta mínimo unos 850 a 1000 TU por la capacidad que tiene hasta unas 30,000 toneladas por tren. O sea que ya no le compite a barcos de tipo Panamax. Esta red logística se une con el viejo continente desde el 2013. O sea que ya es realmente moderna. Los trenes de carga de China, en este cuadro que les presento, está arriba algunas características de 65,000 viajes. Y ahí existen otros datos como el número de trenes. En el 2013, el número de trenes que a la izquierda ven hacia el este, o sea, de China hacia Europa. Y a la derecha en azul son trenes al este, o sea, de Europa hacia China. En el 2013, que fue prácticamente donde iniciaron, de China fueron como unos 800, creo que 200, no veo muy claro, 200 viajes, cuando para el este fueron 0. O sea que de Europa para China no fueron en el 2013 trenes, pero ya China empezó a invadir
que son los rojos. Entonces, observen el ancho de los rojos al final de cada año contra los azules, que son los de Europa hacia Asia. O sea que eso están, si cogemos un año cualquiera, aquí en el centro, en el 2020, por ejemplo, podemos coger que fueron 12.400 trenes a Europa desde China. Y para ese mismo año del 2020 fueron para China unos 5.000. O sea que ahí se ve que ya en los últimos años, en el 2021, ya China recibió ya más barcos y para Europa llegaron a 16.000. O sea que miren y aquí siguen otros números de trenes en totales. Y aquí abajo podemos ver cómo ha crecido desde el 2013 el número de contenedores de todos los trenes que ha llegado. Este es el último dato que tengo, pero sigue subiendo la cantidad de carga que de China está invadiendo a Europa. Eso es una llamada de atención para Europa. Los trenes de carga de pasajeros, pues vemos que todos los días aparece una nueva empresa que va a utilizar esa ruta de la seda férrea. Y aquí vemos el crecimiento que van a tener desde el 2024 al 2029, la estimación que hay entre las empresas que están viajando, que son estas aquí, la DSB, la Phelps y otras líneas férreas. Este es un terminal que está a la izquierda. En la parte inferior vemos los trenes de mercancía en la ciudad de Chengdu. China plantea una nueva línea férrea adicional ubicada en la región del sur, cuyo destino final sería Europa, atravesando a Turquía e Irán, países de Asia Central, y evitando cruzar por Rusia. Precisamente esta línea férrea ha conectado a China con Irán desde el 2018. Geográficamente, esta ruta es la más similar a la antigua ruta de la seda, una ruta del comercio que servía de paso para las caravanas de camellos. O sea que están muy dirigidas hacia el Mediterráneo. Son los trenes de pasajeros que están utilizando esa misma vía. Ahí ven a la parte superior izquierda la locomotora eléctrica, una forma aerodinámica muy bonita, parece un pescado, pero por el interior observen los vagones que son para un viaje de 15 días, es muy cómodo y tienen sus literas y tienen sus comedores como estos y salones de conversación. Y abajo vemos una estación de esos trenes. Esa vía se construyó muy rápidamente, con todos los equipos, como vemos a la izquierda, de colocar vigas en los viaductos, un equipo que llama el monstruo de hierro, le dicen allá, de 800 o 580 toneladas y una longitud de 92 metros y una altura de 9 metros y una velocidad de carga de 8 kilómetros por hora. La velocidad con carga es de 5 kilómetros por hora. O sea que construyen esa vía muy rápidamente. Igualmente, utilizan otra grúa de rieles para poner la escalera sobre los viaductos. Y es una descarga de potencial de 700 metros diarios y una margen de 2 centímetros entre un elemento
ferroviario y otro. El peso por sección de rieles es de 15 toneladas y la longitud de la sección de rieles es de 25 metros, los mismos que los de Bogotá. Los de Bogotá son de 25 metros la longitud de rieles, cuando en Medellín fueron de 18 metros, si no estoy mal. Y también tiene muchos túneles que utilizaron la slurry, la TBM, que se ven aquí en las fotografías, que con un diámetro de 15 metros y una longitud de 100 metros es equipo y pesa 4.000 toneladas. Y la longitud del túnel de Shur, cuando está completo, es de 5 kilómetros. O sea que la tuneladora la han utilizado allá como un proceso moderno. Y a la derecha, pues, cómo funcionan, que todos recordamos, la cabeza del taladro. A la derecha, en la parte superior, está la cabeza del taladro, arietes hidráulicos para el avance y los escombros y desechos que salen por la parte inferior y son trasladados hacia afuera. Ellos mismos instalan los anillos de concreto para afianzar las paredes de los túneles. O sea que han utilizado equipos que en Colombia no hemos todavía conocido para los túneles de nosotros, que todavía utilizamos la técnica anterior de voladuras y avance, pero no con los TBMs. Los trenes con la ruta de la seda inició desde las locomotoras de vapor que tenían China en ese entonces y que quería buscar a Europa. Aquí esa niña de los años 20 montando en esos trenes, y aquí vemos la inauguración reciente en Barcelona, de Shanxi hasta Barcelona, inaugurado hace poco. Ahí vemos al presidente llegando a Barcelona. O sea que todavía se sigue, desde 2014 en adelante están siendo utilizados ya trenes de muy diésel y muchos tramos eléctricos. Yo afortunadamente conocí parte de ese tren cuando fui en los años 2008 en los mundiales de China. Estuve allá y monté en ese tren hasta 460 kilómetros por hora en el 2008. Y ese era de los primeros que utilizaba, el Shanghai Transporte. Ahora, el punto 2 es dónde estamos en el mundo con el tema de los ferrocarriles. Esto lo he presentado varias veces porque muestra la concentración que hay a la izquierda en Norteamérica, en Europa y parte de Rusia, en la India mucho y en la China al lado del este. Y ahí se ve las posibles rutas de la seda ferroviaria que queda entre China y Europa. Se ven algunas líneas que están siendo utilizadas y que vimos anteriormente. Ya viendo a nuestra América, que es lo que no conocemos, vemos que Estados Unidos tiene más de casi 300.000 kilómetros de vía, cuando México tiene 20.000 y está muy bien de ferrocarriles. Ya tiene varias líneas que están unidas con Estados Unidos. En Colombia, obviamente, hablamos de 2.000 kilómetros y esos que están en desuso como 1.500. Brasil tiene 30.000, Argentina tiene 37.000, pero en este momento creo que no llegan a 2.000 kilómetros por la decadencia que tuvo Argentina en los últimos 30 años. O sea que en la parte central de nosotros, lo que es de México hasta Argentina, está muy mal de ferrocarriles. Y eso es lo preocupante de esta red. Si nosotros ordenamos los primeros 15 del mundo, esto hay que revisarlo un poco ya, porque fueron datos del 2019
y ya China tiene por lo menos 50.000 kilómetros más de trenes de alta velocidad, pero nos da una tendencia entre los kilómetros de ferrocarriles, el área y los habitantes. O sea que si ordenamos con esto mismo, Estados Unidos, está China, Rusia, Canadá, India, Argentina, Alemania, y así sigue. El último es como Italia, que tiene hasta los 20.000 kilómetros, y Colombia está de puesto 72 con 2.000. Si le quitamos a estos 1.500, quedamos como de 100, quedamos en la cola de los ferrocarriles. Y eso nos trae a nosotros gran preocupación y un deseo de reiniciar los ferrocarriles. Aquí está en el primer gráfico de kilómetros, vemos la ventaja que tiene Estados Unidos sobre los otros, duplica todos. Y a la derecha, en la parte superior, vemos los habitantes. Y mire que Estados Unidos tiene 260 millones, cuando China tiene 1.400.000 millones, muy parecido a la India. Entonces, viene que China y la India están con ferrocarriles de segundo y tercero, o sea que, pero tienen muchos habitantes. Y lo mismo la extensión. Estados Unidos tiene solamente, no llega a los 9.000 kilómetros cuadrados, cuando Rusia puede llegar a los 17.000, a los 17 millones de kilómetros. Aquí me equivoqué, son 9 millones de kilómetros cuadrados, Estados Unidos. Y ahí veo, y Colombia ni siquiera figura ahí, no podemos compartir contra esos grupos de los 15 mejores. Eso es preocupante y es que nos cuestiona. Aquí está la torta y vemos que Estados Unidos, entre estos 4 países, primero manejan todo el sistema ferroviario, y Estados Unidos maneja el sistema de carga. Europa no lo maneja, porque hay que, mire que Estados Unidos, China y Rusia son los 3 primeros que manejan carga. Después sigue Canadá, India, Argentina. Pero Europa no aparece sino por Alemania. En Alemania y España no aparece. O sea que si vamos a estudiar el transporte de carga, tenemos que recurrir a normas y a entidades de los Estados Unidos, no de Europa. Este cuadro es aterrador, porque en el 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, estaba partido tanto la carga en barco como ferrocarril, fluvial, carretera y ferrocarril. Cada uno manejaba un 32%. Pero ya 10 años después, tanto la parte ferroviaria como fluvial cayeron enormemente en 1955. Y para 10 años después desaparecieron prácticamente los ferrocarriles y pero desapareció la parte fluvial y los ferrocarriles ya llegaron a muy poquito. Y así sigue decayendo los ferrocarriles y la parte fluvial hasta 1995. Y ya, si ponemos 2025, o sea, 30 años después, sigue la misma cosa. Fluvial en cero, ferrocarriles prácticamente en cero y todo en carretera. Y eso también es preocupante y nos cuestiona mucho de que ese monopolio en carreteras está muy peligroso para un país que no tiene ninguno de los dos sistemas, teniendo como mares en los 2 océanos más de 5.000 kilómetros y no tenemos barco, no tenemos la naviera Gran Colombiana que por allá hace 80 años o 70 años la acabaron y en los años 50 era muy poderosa y ahora ni río ni mar. Entonces es preocupante. Una breve historia de las Américas. Voy a recordar esto porque influye dentro de nuestro conocimiento en
en la historia, en el tiempo. Resulta que Cristóbal Colón, un italiano, nació en Génova el 31 de octubre de 1451 y murió en Valladolid en el 1506. Fue excelente navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias Occidentales, como se llamaba, al servicio de la corona de la Castilla. Realizó el llamado descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492 al llegar a la isla de Guanajaní, en las Bahamas. Y ahí está la firma de él, su fotografía muy común y las dos firmas de él aquí en dos épocas diferentes. Y abajo vemos los viajes que hizo. El primer viaje fue del 3 de agosto de 1492, o sea que salió en agosto y llegó aquí en octubre y se quedó hasta el 15 de marzo del 1493. El segundo viaje, muy animado, volvió a salir en septiembre, o sea que estuvo 6 meses aquí en España y se embarcó el 25 de septiembre en pleno otoño de allá y llegó en 1493 llegó y salió en 1496. Se quedó 3 años por aquí, por las tierras. El tercer viaje lo hizo en 1498 y regresó en el año 1500. O sea, quedó casi 2 años y medio. Y el cuarto viaje en abril del 1502 y llegó en 1504 y murió en 1506. O sea que con esa viajadera y con todas sus dificultades que tuvo, solamente duró 2 años después del último viaje. Eso fue como muy duro para Cristóbal Colón y para pagar las deudas que contrajo. Hay en la historia otro funcionario que a mí me alegra mucho, que es Vasco Núñez de Balboa. Fue un adelantado explorador, gobernante y conquistador español. Fue el primer europeo en divisar el Océano Pacífico desde un acantilado de su costa oriental. Fue el primero en tomar posesión de estas tierras y el primer europeo en haber fundado una ciudad estable en los solares continentales del Nuevo Mundo y muy cerca de Colombia. Y decía en el libro, y el martes 25 de septiembre de aquel año de 1513, a las 10 horas del día, yendo el capitán Vasco Núñez en la delantera de todos los que llevaban por un monte raso, vio desde encima de la cumbre de la Mar del Sur, antes que ninguno de los cristianos compañeros que allí iban. Eso está en la historia textualmente. Ahí vemos la firma y las monedas que tuvo Balboa al descubrir el Pacífico, que ahora vemos la importancia que tiene en haber descubierto y dándole honor a este gran navegante y que fue para muchos el descubrimiento del gran océano del Pacífico. Hay una explotación de México por los conquistadores españoles, un mural de Diego Rivera que está en el Zócalo, subiendo por las escaleras al segundo piso del Zócalo, está este cuadro impresionante. Yo lo conocí y eso lo hacía a uno llorar. El desarrollo de la navegación, la necesidad de encontrar otra ruta comercial hacia la India y el interés de lograr la expansión territorial y religiosa con fines comerciales y económicos fueron algunos de los antecesores que llevaron a España a navegar largo en el océano a través de unas rutas inexploradas con la promesa de obtener grandiosas ganancias. Y en 1492 el navegante que acabamos de ver buscando la India llegó a descubrir y realizó con la inversión económica el viaje de la Isabel de Castilla y algunos integrantes ricos de la nobleza
y comerciantes y magnates que estaban interesados en la riqueza del nuevo mundo. Y a la izquierda ven que para la primera locomotora que existe en el mundo, creo que es esta, la que está aquí en el centro de esta figura, que son por ahí unos 20 indígenas con su guayú, con su tanga, llevando árboles empujados por un gendarme en caballo y con azotando, esto para llevar árboles de una madera finísima para llevarlas en barco a España para sus trabajos de madera, sus iglesias y todo lo que tenían en ese entonces. En la parte superior ven cómo se cortaban los árboles con el sistema de tensores llevados siempre por indígenas y tumbando los mejores árboles que se encontraron en América para las obras que hoy ve. Si uno ve en Europa, ve la madera tan espectacular que llevaron de acá. A la izquierda vemos los castigos que le daban a los indígenas rebeldes, que los colgaban de los árboles, y vemos cómo se empezaron a hacer las excavaciones, como los primeros bulldozers eran eso. Y aquí en la parte inferior izquierda vemos como un arado. Está aquí una persona con la uña clavada en el terreno, pero empujada por parejas de negritos que provenientes de toda la parte del Caribe y eran arrastraban, pero empujados con látigo. Y aquí en la parte superior vemos todos esos magnates y comerciantes ricos que le patrocinaban los viajes a Colón, muertos de risa con las ganancias que estaban obteniendo con el oro que salían de estas minas que están aquí a la izquierda en la parte superior, y vemos cómo los caballos y el ganado que trajeron de Europa para hacer aquí sus grandes negocios. Pero esto es impresionante, ver cómo se plasma en este cuadro nuestra primera locomotora de negritos, a vapor, ahí, a sudor, digamos yo, a vapor no, a sudor, era el combustible de esa gente. Igualmente, América en el primer atlas moderno de 1595, precisamente en la misma época de Mercator, es Abraham Ortelius, que publica su Theatrum Orbis Terrarum en 1595. Allí también aparece un precioso mapa de América en el siglo XVI. Muchos cartógrafos colaboraron mapas que iban incorporando la creciente información que aportaban los navegantes como Magallanes y otros exploradores, que ahí abajo en la parte derecha inferior está la fotografía de estos dos grandes elaboradores de mapas. Y ahí está ese mapa de 1595, o sea, 100 años después del descubrimiento de América. Y ahí ya hablaban de una América y hablaban ya de una América completa, bañado por los mares Atlánticos a la derecha y el gran descubrimiento ya de Vasco Núñez de Balboa a la izquierda. Pero llama la atención que desde ese entonces las dos América del Sur, que fue más española y portuguesa, que la inglesa, que fue la norte, unidos por un estrecho puente. Ya ellos se daban cuenta de que ese se pasaba era por el Darién, como se está pasando actualmente con esos inmigrantes. Norteamérica en 1719 ya lo pintaban así, ya habían investigado todos los ríos y ya habían investigado toda la formación de las islas que forman el anillo del Caribe, empezando por Yucatán, pasa a Cuba, pasa a República Dominicana y pasa a todas las islas de Bonaire, Curazao, Aruba
y todos esos hasta llegar a Venezuela. Es el borde de una placa del Caribe. Y Estados Unidos pues limita con el océano Ártico y con el Atlántico y con Europa septentrional a través de Groenlandia, al sureste con el Mar Caribe, al suroeste con el Océano Pacífico y al norte con Asia del norte a través del Estrecho de Bering. O sea, es una ubicación totalmente perfecta para poder manejar las cuestiones del mundo. Ahora lo veremos. En el sur de América, tras la independencia en el siglo XIX, en 1826, cuando Bolívar estaba todavía vivo, el siguiente mapa del año 1826 muestra cómo quedó el mapa tras la independencia de América del Sur respecto a España. Ya en 1826 ya era independiente. En el mapa puede observarse a la Gran Colombia, de dimensiones muy superiores a las que tiene el país en la actualidad, incluyendo la práctica totalidad de Venezuela y Ecuador. Ahí vemos cómo también está ese estrecho. Y lo más curioso es que este es el mapa de la Gran Colombia según Simón Bolívar, aprobado por él en 1826. Y qué tristeza sería yo, porque Colombia empezaba al rol en el límite con Costa Rica, era Panamá de Colombia, era mucha parte del Ecuador, mucha parte de Venezuela, era increíble la parte de la Gran Colombia. Y ahí se ven los límites que conoció Bolívar, el gran libertador de todos esos países. Y qué tristeza ver cómo Colombia ha perdido y está perdiendo territorios. Hablemos de Bolívar, pero Bolívar visto desde el punto de su trabajo. La noticia de la construcción de los primeros ferrocarriles en Europa y los Estados Unidos al final de la década de los años 20 del siglo XIX, o sea, 1820, cuando él estaba vivo, no tardó en llegar a nuestro territorio. En las posibilidades de su vida, el libertador Simón Bolívar soñó con un istmo de Panamá cortado por una línea acuática o un ferrocarril que estaba conociendo con las noticias de Inglaterra, que recibía muchas. El sistema que no alcanzó a conocer, puesto que murió en 1830. O sea que Bolívar entre 1820 y 1830 de morir, conocía de los ferrocarriles y había dado la orden para que se estudiara ese ferrocarril y no pudo tener. Pero viene una historia muy triste, que es, en el periodo republicano, el país, transado en disputas internas, como estamos ahora, y rodeado de miseria, no se ocupó seriamente del tema de los ferrocarriles que propuso Simón Bolívar. Solamente se había dictado dos leyes. Ley 25 de mayo de 1835, o sea, 5 años después de la muerte de Bolívar, en la cual se concedió una franquicia a los cantones de Panamá y Portobello, que eran de Colombia, buscando un constructor para el ferrocarril interoceánico, esa ley 25 de mayo de 1835. Y la ley 29 de mayo de 1836, o sea, un año después exactamente, mediante la cual se concedieron privilegios y regalías especiales y dice esa ley, a quien construya y explote un camino de rieles entre la ciudad de Panamá y la desembocadura del río Sagres, sino hasta cuando
se autorizó el contrato para unir dos mares en Panamá en mayo de 1847. O sea que los mayos son fundamentales. Mayo de 1835, mayo de 1836 y mayo de 1847, 11 años después. Pero ese mayo de 1847 fue escuchado por muchas partes del mundo y llegaron a interesarse en ese sitio. Primero fue por Francia. Pero miremos la historia que sigue. El primer gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera se desarrolló en la República de la Nueva Granada en abril de 1845 y abril de 1849. O sea que este señor conoció en 1845 esa ley que acabamos de ver y abril de 1849, cuando se ejecutaron los contratos de concesión con Estados Unidos de la construcción y operación del ferrocarril de Panamá en territorio colombiano. Oiga, durante el mandato de Simón Bolívar, este señor Tomás Cipriano de Mosquera fue diplomático y administrador provincial, miembro del Partido Conservador. Con ayuda del ejército y del clero católico, fue nombrado presidente de la Nueva Granada en 1845 y dejó el cargo en 1849. Curiosamente, cuando esos decretos de abrir el canal de Panamá se presentaban, y se dedicó a varios negocios en Estados Unidos. Claro, en 1849 este señor, que creo que es un abusivo de nuestra historia, se fue para los Estados Unidos a negociar la construcción del canal unos años después, amparado por ese decreto de 1849. Apodado el gran general, desempeñó el cargo de presidente de la siguiente tiempo: presidente de la República de la Nueva Granada entre 1845 y 1849, presidente de la Confederación Granadina entre 1861 y 1823, o sea, como 11 años después, pero también presidente de los Estados Unidos de Colombia entre 1862 y 64, y del 66 al 67. Mosquera ha sido el único militar colombiano que ha ostentado el cargo de presidente de la República en 4 ocasiones. Pero me parece que ahí hubo algo de falta de ética, porque este señor tuvo que ver mucho con la construcción de ese canal que ahora vemos, cómo la afecta en 1849 como ese contrato. Y ahora empezamos ya el cuarto punto, como la nueva ruta de la seda ferroviaria en las Américas. Volvamos a ver este mapa, que es donde muestra la gran competencia que tiene Estados Unidos con Asia, con China, con Rusia, con todo, con China. Estados Unidos tiene costas en el Océano Atlántico, costas en el Caribe, digamos, en el Golfo de México. Tiene costas a todo lo largo del continente, del mar, del Océano Pacífico. Tiene salidas hacia Europa a través de Groenlandia por un lado y a través de Alaska por el otro. Centroamérica, un cordoncito umbilical que une Norteamérica con Sudamérica. Tiene mares al Pacífico y al Atlántico. Tiene salidas. Sudamérica lo mismo. Y Colombia espectacular. Tiene a los 2 océanos muchos kilómetros y los hemos dado la espalda. Y esto lo considero como una gran isla. Una isla es un territorio rodeado de agua. Ahí está, con el estrecho de Magallanes es agua. O sea que todos nosotros somos una isla que tenemos
mares por todas partes. Eso perjudicó a un ferrocarril longitudinal y carreteras longitudinales. Y eso comparado con Asia y Rusia. Rusia no tiene mares. Se robó a Crimea hace 10 años para poder tener una salidita a través de Crimea. Y ahora lo está buscando con Ucrania. Pero Rusia no tiene mares. El mar del norte vive congelado. En cambio, el Estados Unidos puede salir por cualquier parte. Qué ventaja tan bestial. Algún día me preguntaron que qué había entre los dos y no eso es comparar. No sé, pero tenemos 600 años de descubrimiento y tenemos esa belleza cuando Rusia tiene miles de años y no tiene mares. O sea que eso, vamos a ver cómo ha influido esta ubicación y principalmente ese cordón umbilical de Panamá. El ferrocarril, ustedes conocen, en 1830, el ferrocarril que inició, en 1900 ya las locomotoras, en 1960 empezó el diésel, en el año 2000 fuertemente el transporte eléctrico y ahora con dudas el transporte con hidrógeno. Pero eso es como un llamado, un recorderis de esos años porque va a influir en lo siguiente, 1830, 1900 y 1960. Ferrocarriles de Panamá, vean la fecha, 1850-1855, concebido como la ruta del oro. Resulta que se dieron cuenta desde los mismos 1400, 1500, se dieron cuenta que Panamá era un cruce obligado a través de la América. O sea que no podían cruzar y no por Panamá. Y algunos países de Centroamérica están insistiendo en eso. Pero miren la ubicación de Panamá, que era de Colombia, y lo perdimos. Por ahí pasan todas las rutas, en el plano superior, pasan todas las rutas. Igualmente las rutas aéreas pasan por ahí y aterrizan en Panamá. Es una ruta obligada para uno ir hasta México o ir a cualquier parte en Panamá. La historia del ferrocarril de Colón a Panamá, 1850-1850. El ferrocarril de Panamá es la línea ferroviaria que une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico a través de Panamá en América Central. Sus inicios se remontan al año 1848, o sea que coincide con Tomás, con Marciano Mosquera, ese militar, ese gran militar, pero yo le pondría otro y le quitaba el gran robo que hizo, tal vez, no me atrevo a decir, pero tuvo la oportunidad. Mire, en 1848, cuando en la costa oeste de los Estados Unidos, especialmente en California, se descubrieron grandes cantidades de minas de oro. Esto se conoce como la fiebre del oro de California, en 1848, que da como resultado una ola de exploradores, inmigrantes y ladrones de todo el mundo para ir a California en busca de la bonanza. Al abrir sus puertas en 1855, se le denominó ferrocarril interoceánico, que más tardar fue descrito como el primer ferrocarril transcontinental que cambiaría el transporte en el mundo. Y ahí ven la necesidad del Canal de Panamá. Y este fue el ferrocarril que se construyó entre 1850 y 1855, cuando este señor Mosquera estaba en los Estados Unidos tramitando todo este negocio. Y se construyó entre el Océano Pacífico abajo y el Océano Atlántico arriba. Ahí están todas las estaciones que están ahí y vamos a describir lo siguiente. En enero de 1855, cuando terminó la construcción, que tuvo muchas dificultades, dicen que debajo de cada durmiente hay un obrero enterrado, un obrero haitiano o de Jamaica o de Colombia, porque ese ferrocarril fue construido con toda la gente que estaba en Centroamérica y en el Caribe. Ahí recogieron todos
todo ese personal. Y ahí traían, los dirigentes eran de Estados Unidos y los ingenieros, del resto eran todos de nuestra raza negra. Y en la Culebra, que es la cúspide divisoria del continente de las Américas, en esa región, se llama la Culebra, fue alcanzada desde el Océano Atlántico, desde Colón, con 37 millas, o sea, 57 kilómetros de rieles colocados. 57, lo que hay de aquí a Barbosa, eso. O sea, 57 colocados. Y para el 27 de enero de 1855, ya 5 años se demoraron, una segunda brigada, trabajando de condiciones menos difíciles, completó 11 millas, o sea, 18 kilómetros, como dice aquí a Bello casi, un poquito más, a Copacabana, de rieles desde Panamá hasta la cúspide. Al día siguiente, la primera locomotora transitó de mar a mar. En el momento de la terminación, la ruta se extendía 48 millas, 77 kilómetros. O sea, lo que hay de aquí a Bolombolo, o de aquí a el relleno sanitario, un poquito más allá, que el relleno sanitario está en el kilómetro 65. O sea que ese ferrocarril tiene 77 kilómetros, el metro tiene 36, con un nivel máximo del 1%. El nivel de la cúspide, que es lo más alto, era de 78 metros. Y el nivel de la cúspide era de 78 metros sobre el nivel del Atlántico. Pues 78 metros la cúspide. Y el 73,97 a 74 metros por encima del Pacífico. O sea que el Pacífico está mucho más bajito, más alto que el Atlántico. El Pacífico está a 73 de la cúspide y el otro está a 79 del Atlántico. El ferrocarril fue proclamado como la maravilla de la ingeniería de esa época. Originalmente el ferrocarril de Panamá tenía un ancho de vía de 1,52. A su reconstrucción en el año 2000 fue cambiado al 1,43,5 o 1,435 milímetros para que pueda ser utilizado por el material rodante de trocha estándar y da competitividad a 1000. El original fue elegido por ser un habitual en el sur de los Estados Unidos, antes de la conversión al estándar. O sea, después de la guerra civil se puso ese, pero se quitó todo. Y Estados Unidos dio la orden hace unos 30 o 40 años de todos los ferrocarriles de Europa, de Estados Unidos, ser reconstruidos por trocha internacional. Y ahora tiene más de 300,000 kilómetros ya con trocha estándar. O sea que la historia de acá es muy importante saber que entre 1850 y 1850, y aquí 55, el domingo 28 de enero de 1855 se inauguró el ferrocarril de Panamá con el primer viaje interoceánico. Y eso era de Colombia. Y la inauguración no fue nadie de Colombia. Nadie. Eso lo hicieron los gringos y desde ese entonces vieron la importancia que era Panamá para los Estados Unidos. Y por eso le metieron una orden de que allá se tenía que hacer ese ferrocarril de cualquier manera, con muertos o sin muertos, se tenía que hacer ese ferrocarril, que Francia no pudo, ni otros países que intentaron un poco antes por lo inclemente de esta zona. Ahí se ve el ferrocarril que se utilizó en esa cuerda y los primeros vagones en 1855, y eran de Colombia, y nosotros no nos damos cuenta desde Bogotá. El ferrocarril intercontinental, la separación de Panamá de Colombia se dio el 3 de noviembre de 1903, o sea, 40 años después de la, perdón,
En 1943, se inauguró en el 55. O sea que miren que eran 48 años. Después de la inauguración, ya se separó Panamá de Colombia. Y se separó después de la Guerra de los 1000 días, cuando Colombia quedó vuelto miseria, sin ningún peso para pagar. Solamente recibía como 10 millones de dólares de ese entonces por la concesión que entregó Mosquera en el año 48 o 49. Y le entregó esa concesión y esos dólares llegaron a Bogotá y allá se quedaban y nunca se utilizaron para salvar a Panamá de esta fecha que nos robaron a Panamá. Para la historia, para la historiografía panameña, la proclamación de la República de Panamá fue un resultado de un proceso nacionalista y autonomista que se vino construyendo desde finales del siglo XVIII y que concluyó con la separación de Panamá de Colombia, pero ayudado por los gringos, ayudado para crear unas guerras y una revolución en Panamá, por ahí por los años de 1900, para crear como la independencia, y Colombia no le metió nada a eso, no le metió nada, porque eso quedaba lejos. Y los primeros negocios que le dijeron, o los primeros funcionarios que le dijeron a Bolívar que era muy difícil ir a Panamá y que eso no se podía hacer nada por lo duro, y ese gobierno se quedó quieto hasta que le robaron a Panamá. Miren que, por otro lado, para la historiografía colombiana, la cesión de Panamá constituye un atentado contra la integridad político-territorial de Colombia, que fue ideado por los Estados Unidos en asociación de otra gente de la época de Panamá. Y ahí están los fundadores de la República de Panamá, una cantidad de oligarcas y manejados por los gringos, porque para ese robo ellos se dieron cuenta de la importancia con ferrocarril. Hoy ese ferrocarril está ahí. Después de que compraron a Panamá o se independizó de Panamá, hicieron el canal de Panamá, hicieron todo lo que los gringos habían visto para la construcción de un canal, también por 1900, para unir con el ferrocarril y con fluvial a Paseo. Eso viene de mucho antes de 1900. Y ahí está el ferrocarril de hoy, 77 kilómetros. El viaje lo hace en 1 hora y 15 minutos y puede llevar 800 contenedores por viaje y 1 hora y cuarto. O sea que el tiempo que se demora es más de cargue y descargue que de viaje. Se demora más de 1 hora descargando o cargando y el viaje 1 hora. Para eso no hay competencia ni en Colombia ni en Uruguay. Y si ponen una segunda línea que piensan hacerlo, duplican la capacidad de pasar la carga de los POX Panamá. Y ya con el nuevo canal ya pasan los POX, los Panamax. O sea que yo me atrevo a decir que nuestro ferrocarril interoceánico no es para competir contra sino para tener un canal ferroviario de nosotros, pero bajo otras circunstancias de economía y carga. Yo creo que ese tema lo tenemos que estudiar. También llegamos a otro ferrocarril que se llama el Intercontinental, 1890 a 1898. Miren ese ferrocarril, miren la fecha. O sea, eran 40 años después de Panamá. 40 años después de Panamá, 1855 a 1890. Concebido como la ruta de la seda de las Américas. Esa ruta de las Américas es entre comillas, puesta por mí, porque era
yo creo que era concebida como una ruta de la seda de las Américas, pero era concebido como la ruta de las Américas, como el ferrocarril intercontinental, uniendo, decían ellos, dos continentes, el de Estados Unidos y el de Sur. Y este era, los ingenieros, eran como 16 o 20 ingenieros que se dedicaron cada uno a levantar un ferrocarril en los países, en cada país o en cada zona. O sea, a uno le tocaba, digamos, a México, al otro le tocaba Costa Rica, al otro le costó Panamá, al otro Colombia, al otro... cada uno tenía un país para desarrollar en esa fecha. O sea, antes del canal de Panamá, ya tenían la concepción de un ferrocarril. Y la concepción de ese ferrocarril 1890 a 98, o sea, antes de 1900, que era todavía de Colombia, Panamá. Entonces ellos pensaban venir desde Boston, Nueva York, pasar por Estados Unidos, por cualquiera de las rutas de ellos, entrar a México, seguir por Centroamérica, llegar a Perú, llegar a Argentina y llegó hasta la Patagonia. Ese era el ferrocarril que ellos querían hacer. Y lo trazaron, y lo trazaron. Entonces, y aquí está, yo me encontré eso en la biblioteca de la Nacional, y dice así la introducción de ese informe, que tiene unos libros sobre el libro, da como 1 metro, eso era ese informe, lleno de planos y de recomendaciones, y todo una hermosura. Decía así, agosto 1 de 1898. En las siguientes páginas, el reporte general de la Comisión de Ferrocarril Intercontinental no intenta ofrecer una elaboración presentacional de los frutos de la topografía y exploración de las 3 partes técnicas llevados a cabo en Centroamérica y Suramérica. Ellos ya tenían el de Estados Unidos. Ni una clásica descripción del aspecto topográfico involucrado. Por esta razón, que los volúmenes apegados o anexos a las labores de estas partes dan mucho detalle relacionado con sus respectivos campos de operación. Y ahí sigue en inglés qué querían decir, pero ese es el mensaje que quería decir. Entonces, yo cogí el ferrocarril integral del 1890, lo cogí desde La Chorrera, que es Costa Rica, el límite de Costa Rica a la izquierda, ahí está La Chorrera, Costa Rica y Panamá de Colombia. Entonces, Costa Rica, la David, ciudad de Panamá, la David está aquí a la izquierda dice David, y ciudad de Panamá en el centro, el río Zabaletas en Mutatá, Dabeiba, Cañas Gordas, y seguía Cañas Gordas, y sigue para Cali, y sigue para Ecuador, y sigue, todos esos planos están allá. Eso, pero llamó la atención es que Panamá era de Colombia, y Panamá hasta noviembre 3 del 93 era de Colombia, y ese informe fue 4 años antes. O sea que todo eso está concebido por los gringos, por el think tank de ellos, que están 50 años o 100 años adelante. Y ellos, y Panamá de Colombia, para nosotros era como hoy es el Chocó, que también lo estamos perdiendo. Todo eso, lo que la espalda le da a un gobierno, se pierde. Y eso estaba también en el matrimonio. Si uno le da la espalda al señor, la pierde. Se le va con el vecino. Claro. Entonces, uno dice, qué tristeza ver esto. Mire, este es el primer plano, ferrocarril integral. A la izquierda, en la parte inferior, dice La Chorrera, Panamá, Colombia. Dice en el año 2094, 3, ahí está la marca, y ve La Chorrera. Y se ven 2 trazados, uno por la parte baja, como la izquierda, La Chorrera, al lado izquierdo, y ven por la parte baja una línea roja que va por la parte baja, cruza los ríos más grandes, porque ya llegan casi al mar. Ahí está la topografía, esas rayitas muestran la altura, eso es cada 20 metros, no sé cuánto está la escala, me da mucha pena, pero
no sé. Y los morritos los muestran con las líneas así como en elipses. Y ahí se ve la línea que avanza cerca de la costa del Pacífico y hay otra que avanza cerca del Atlántico por la parte más alta y es la línea roja que está en la parte superior. O sea que ellos pintaban dos. Una por los cerros de Panamá, por la parte montañosa que da hacia el Atlántico y van desde la Chorrera y sigue el otro plano, sigue en la parte inferior, sigue, aquí está una cordillera donde están esos círculos concéntricos, es un morro. Y la línea de abajo, roja, va muy cerca del Pacífico y llega a Panamá. Ya en Panamá muestran la línea, la ferrocarril, muestran en Panamá y la ciudad de Panamá y muestran la terminal del ferrocarril. Esas rayitas corticas, era ya el Panamá. Y está el ferrocarril de Panamá marcado hasta el Atlántico. Y la segunda línea que está arriba sigue también por la parte alta, donde los ríos son más pequeños, pero hay más cortes. Pero es que en Panamá la altura máxima son como 100 metros, eso no es nada. Y siguen para otro plano, y aquí lo ven en la parte inferior, ven a Panamá, ven el terminal férreo con un montón de líneas que tiene ese terminal, son como 20 líneas en ese terminal de Panamá, y ahí se ve hacia arriba cómo sigue el ferrocarril de Panamá hasta el Atlántico. Y ese ferrocarril inferior sigue por la parte baja, cerca del Pacífico, y avanza por Colombia, sigue por el río Colorado, todo esto es de Colombia. Y aquí seguía la línea, la otra línea sigue, baja muy cerca del ferrocarril que había, lo interceptan, el ferrocarril que había, y siguen con otra línea, desde aquí hacen en el centro, en la parte inferior, arriba de Panamá, sacaban una línea con un desvío y seguían por la parte alta, paralelo a la otra. Y ahí seguían, ven, Panamá to Pácora, a Pácora, Colombia. Y está ahí con el sello de la universidad, es una fotografía del plano, con autorización de ellos, que da 1891, plano 3. Dice los rieles intercontinental, o sea, suburbio, o sea, topografía del ferrocarril en el Suramérica. Ya Colombia pertenece a Sudamérica. Y Panamá, Tupácora, Colombia. Entonces sigue con la línea de abajo, recta, muy paralelo al Pacífico, y por la noche, y por la parte superior se ve el ferrocarril en la parte montañosa y sigue a salir aquí a Pácora. Pero no en el Pácora de Caldas, sino Pácora que está allá en el Chocó. Y ahí sigue Pácora tu Crespo en Colombia, Nuchepo en Colombia. Y ahí sigue la línea inferior por la parte plana y la línea superior por la parte de montaña y ya entra al río Atrato. Ahí entra ya al Atrato. Y aquí están los perfiles. Ese perfil es, en Panamá es plano. Ahí está un perfil, no tiene corte ni nada. Ahí se ve el perfil de Pácora. El anterior era Panamá a Pácora. En este es Panamá a Pácora, la otra línea. Ahí está Pácora, Tuchepo, Colombia. Todo eso en Colombia, el perfil de Río Sucio a los indios. Río Sucio era el Río Sucio de nosotros, que está en el Atrato, sobre el Atrato antes de llegar a Urabá. Eso queda aislado, pobrecito, eso era indígena. Y en ese entonces estaban los indios eran mutatá, así lo llamaban. Y ahí llega
y sigue para Bandocito. Los Indios, Río Zabaletas, Colombia, para Bandocito, que queda aquí cerquita de Mutatá. Ahí queda el río para Bandocito. Y los indios eran donde estaba ahora lomas aisladas. Los de ahí, unas lomas en la mitad del Chocó, ahí solo, muy bonito, donde está material para el ferrocarril. Y ahí siguen para Bandocito y van a Río Zabaletas. Ahí están Aguas Negras, Río Sucio, para Bandocito. Y ahí sí empieza a subir la cordillera en Colombia propiamente. Va subiendo, vean el perfil, el de abajo. Va subiendo ya, van subiendo el río y sigue subiendo. Y aquí está Dabeiba. Y sigue subiendo Dabeiba y llega hasta Cañas Gordas. Pasa por Uramita. El Dabeiba, Cañas Gordas, Colombia. O sea que Panamá y Colombia eran de Colombia, era Colombia. Y ese plano existe con secciones y con comentarios de tipo de roca. Era un informe al tipo gringo. Eso es, y ahí sigue eso, ya seguía eso y sigue, miren, sigue el perfil de abajo. El de arriba es por la parte más montañosa. Y el de abajo sigue y sube hasta Cañas Gordas. Cañas Gordas está aquí, prácticamente en el túnel del Toyo. Y por ahí se metía el ferrocarril, pero no venía a Medellín. Seguía por Urrao. O sea que ellos volteaban de Cañas Gordas, seguían por la cordillera, pero alto, por Urrao, y seguían hasta la Patagonia. O sea que eso sigue. Yo para ese entonces no tomé más fotografías, o si me perdieron, no sé hasta dónde llegué, pero tengo este trazado que lo cogí de allá y pasa precisamente en el centro. Hay como una alfile blanca, eso es lomas aisladas. Sí, es una loma que están aisladas de las cordilleras que van en Urabá y las cordilleras de Panamá. Ellos ya pasaban por Río Sucio, por aquí está Río Sucio. Río Sucio está aquí, véalo. Río Sucio. Entonces, por ahí pasaban y llegaban aquí a Mutatá, que eran los indios, y giraban por acá hacia buscar una línea, subía hasta a la derecha, en la parte inferior derecha, estaba lo que es, digamos, la Belva, y todo eso seguía para abajo. La información tomada en la biblioteca de la Facultad de Minas, doy crédito a eso. Ahora en el punto 7 vemos los ferrocarriles en las 3 Américas, concebido para cada país. Entonces vemos aquí el ferrocarril de América. Vemos que, primero, empecemos con Canadá. Canadá tiene una parte, en el sur de Canadá es la parte de poblacional. A la izquierda, en esa elipse roja, ve que Panamá, Canadá, ahí tiene la civilización. Hacia arriba es puro hielo. Pero aquí está el ferrocarril de Canadá, que viene pasa por Quebec, pasa por Montreal, Toronto y sigue en Winnipeg y sale hasta Vancouver. Es un ferrocarril que intenta conectar el Atlántico con el Pacífico. Y ahí viene nuestra historia. América está bañado, es una isla gigantesca que tiene a un lado el Atlántico y al otro el Pacífico, y se unen por debajo y por encima. Entonces, la idea de todos los gobernantes era unir puertos del Atlántico por puertos del Pacífico para poder tener un intercambio comercial y salir a los dos pueblos y entrar comercial. Ese es lo que mató un ferrocarril longitudinal que concebía la comisión que acabamos de ver. O sea que el ferrocarril de Canadá, en números redondos, ahí está la descripción,
maneja unos 30 millones de toneladas de carga que en junio del 2022 y aumentó en 2000, un aumento con respecto al 21 y tiene conexiones ferroviarias con Estados Unidos que alcanza unos 4 millones de toneladas en junio del 2022, 4 millones que pasaban a Estados Unidos. Ese es como un ferrocarril transversal entre Estados Unidos. Estas son las vías principales rutas ferroviarias en Estados Unidos de modo de transporte y su frecuencia. Ahí está la frecuencia que es de más de 5 trenes por día, la gorda. Y la otra es 5 trenes, entre 2 y 5 trenes al día. La mediana y las delgaditas, un tren por día. Y con servicio regular o el Ancelaje rojo, que es de alta velocidad americana. Y entonces miren, ¿qué hacía? Todos estos ferrocarriles del este, desde prácticamente desde Montreal, ya está unido con el ferrocarril de Canadá, con el de Estados Unidos, hasta Miami. O habían otros que se desviaban a Nueva Orleans, a San Antonio, El Paso, Tucson y Los Ángeles, antes de que se aparezca Los Ángeles, y San Diego. O sea que, y ferrocarriles por todo el oeste, ¿cierto? Y unidos los dos puertos. O sea que une Estados Unidos tiene salida por cualquier parte, por el Atlántico, por el Pacífico, por el norte, por el sur. Es una potencia, no nos digamos mentiras, comparado con Rusia, que no tiene mares y que vive peleando con todo el mundo. Eso no puede. Esto es lo que mueve a América en el 2023, Estados Unidos. Son 738 millones de toneladas. Cuando Cerrejón mueve 40, este mueve 738 millones. Solamente en aceites y en carbón y en gas natural. Pero mueve 365 millones de toneladas en agricultura, mueve 200 toneladas en materiales de construcción, 147 millones de toneladas en otros elementos, no alcanzo a leer, pero mire lo que mueve. O sea que eso en carga, no digamos mentira, no busquemos otros asesores sino americanos. No nos metamos la pata con europeos que no saben de carga. Eso sí es cierto. Mire lo demuestro. Seguimos. Eso es impresionante. Ahí les quedan a ustedes para que estudien y vean eso. Pero voy a ver los 5 ferrocarriles. Estados Unidos tiene 300,000 y lo dividió por 5 ferrocarriles. O sea que a cada uno le entregó entre 50 y 60,000 kilómetros a cada uno. Usted maneja, por ejemplo, la BNSF, es una red gestionada por las empresas donde está Buffer y opera más de 51,000 kilómetros de longitud, o sea, la quinta parte de lo que tiene Estados Unidos, o la sexta. Y la operación en torno de carga, especialmente en granos y carbón, tiene 5,790 locomotoras. Colombia tiene 2 que están operando en el Magdalena ahora. Cada semana sale uno. Esto tiene 5,700 y mueve 40,000 profesionales empleados en ese ferrocarril. La Unión Pacífico, la UP, opera en la costa oeste, o sea, paralelo al Pacífico y conectado con el Golfo y regiones de clave para la economía nacional. Y tiene conexión con Canadá y sirve a los 6 puertos de México. Tiene 46,000 empleados, 10,000 clientes son atendidos con su carga y tiene cerca de 50,000 kilómetros cuadrados longitudinales de ferrocarriles. Tiene equivalente a la BNB, esta es la UP, Unión Pacífico. Y esa Unión Pacífico entra a México tranquilo. El tercero,
se llama transporte CSX, el más nuevo. Fue creado en 1986, hace 40 años, o menos, 30 años, no, 40 años. Se ha convertido en uno de los ferrocarriles más grandes, eficientes, porque tiene la última tecnología y mejor trabajos del país. Opera en más de 23 estados al este de los Estados Unidos. Además, está activa con Canadá, con Ontario, Quebec. La sede de la empresa tiene 32,000 kilómetros de longitud. Y ahí está la carga que transporta. El cuarto ferrocarril es el Norfolk Southern Railroad, NS. Así figura esos ferrocarriles. Ahí está la fotografía de esos ferrocarriles, de cada uno de esos que estoy mencionando. Este ferrocarril es otro ferrocarril de gran escala y de gran alcance en los Estados Unidos. Opera en más de 22 estados. O sea que Estados Unidos tiene 50 estados y los ha repartido. A cada uno le ha dado una zona. Usted opera en 22, usted opera en otros 23, usted opera por el Pacífico, usted opera por el centro. En fin, muy ordenado y la carga. Ese NS tiene 22 estados, está unido con Canadá a través de Toronto y Montreal, tiene 58,000 kilómetros de longitud y opera, es una empresa reciente, fundada en 1990, hace 35 años, y ya maneja toda esa cantidad de carga. El quinto es el ferrocarril del sur de Kansas, el Kansas City, que es el que entra a México y el más común del sur de los Estados Unidos. Para operar la lista de los 5 ferrocarriles más grandes, también contamos con el de Kansas City Southern Railroad, un ferrocarril que opera al sur del país. Se caracteriza por ser un ferrocarril regional, pero cubre importantes puertos a lo largo del Golfo de México y el río Mississippi y de Texas. Entonces dice que la conclusión es la red ferroviaria de los Estados Unidos es la más grande del mundo. 5 de los principales ferrocarriles actualmente operan con un ancho de 1,43 1,435 milímetros. México tiene una buena red. México, 30,000 kilómetros, y ahí está. Y llamó la atención que al norte tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contactos con Estados Unidos férreos. O sea que está en Matamoros, en Nuevo Laredo, en Piedras Negras, en Ojinaga, en Juárez, en Nogales y en Mexicali. Eso tiene conexión. Entonces, por ejemplo, en el Mexicali tiene la conexión con todos los ferrocarriles del sur de los Estados Unidos. Y aquí ven la red que sigue por México y llega al sur de México por Yucatán. Ahí está trazado el Tren Maya, que está en construcción y que hablé el año pasado de él. Y sigue al sur, sigue conexión con Guatemala, pero tiene una red también que une el Golfo de México con el Pacífico a través de líneas férreas. O sea que tiene, también ha buscado, aquí tiene longitudinal, porque México es longitudinal, pero tiene conexión ya con Pacífico y Atlántico, con el Golfo. Ahora, los ferrocarriles mexicanos mueven 131 millones de toneladas en el 2023, o sea, aumentó con respecto al año pasado. Tiene un total de 37 millones de toneladas, corresponden al tráfico nacional, y 94 a toneladas internacionales. Todo el ancho ya es de 1,43,5. Y ahí se ven a la derecha los ferrocarriles que están en México. O sea que si cogemos a Estados Unidos y a México, puede existir una conexión ya que conecta los dos mares, los dos países, saliendo desde Montreal, por allá al norte. Tiene 3 rutas, la del sur, tiene la central y la norte-oeste. Y entran a México. O sea que tienen una primera red ya planteada como la intercontinental.
Los ferrocarriles de Centroamérica, rápidamente, Ciudad de Guatemala, tiene aquí un problema, donde está la flecha roja. Ahí llegan 1.43 y Guatemala tiene 91, la trocha de yarda. Y también tiene una conexión entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Tiene una red muy deteriorada y de 1.43. Y aquí habla de que en el 2007 hubo ahí un problema y tiene 15 locomotoras y 200 vagones, comparado con las 5.000 locomotoras que tiene. Y ahí plátano y todo, pero tiene eso. Ahora, aquí vemos en Guatemala otro plano a la derecha, donde están todas las estaciones, pero la principal, la última, fue esta Tecunumán hacia Guatemala City. O sea que ahí vemos Honduras. Honduras no tiene nada por ahora. Tiene 785 kilómetros de líneas férreas muy antiguas que fueron explotadas por empresas, compañías de banano. Y la compañía Standard Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company de Taylor Raybor Company. O sea que eran todos de la época de los bananos para sacar banano o al Atlántico o al Pacífico, pero no tiene línea entre los dos. Después sigue Nicaragua, no tampoco tiene nada. Esta línea operó entre 1925 y 1955. Fueron las locomotoras recién, pero eran las locomotoras utilizadas principalmente como medio de transporte de carga de madera y plátanos. Eran empresas todas americanas. En 1993, por la presidenta Violeta Chamorro, quien ordenó que se vendiera todo el material rodante y la remoción de las vías férreas, y acabó con eso. Ya, San Antonio cerrada en septiembre del 2001. O sea que Nicaragua no tiene nada. Después sigue Costa Rica, tampoco tiene mucho. Tiene todo para café y banano desde 1957. O sea, los que fundaron en el canal de Panamá, que fue en 1855, pasaron aquí a hacer lo mismo, pero no pudieron. Desde 1910 hasta 1991 existió un ferrocarril transcontinental, pero muy incipiente. Ahí está el plano y el océano. Y después Panamá, ya lo vimos, ahí está la línea que hoy están construyendo, que es la misma que están siguiendo. Panamá está construyendo un ferrocarril desde Costa Rica por toda la línea inferior que mostró la comisión. Y aquí vemos que Panamá ha transportado un promedio de 2.000 contenedores. Son transportados diariamente, oiga, 2.000 contenedores en ambas direcciones, alcanzando un movimiento anual primero de 650.000 unidades. O sea, en el año. O sea que diaria 2.000 contenedores mínimo y 650.000 unidades al año. Viaja 76 kilómetros en 1 hora y cuarto. Un grupo de 6 vagones transporta unos 2 millones de contenedores por año. Ferrocarril de Sudamérica, está el ferrocarril del Ecuador, ahí están las fotografías. Tiene un ferrocarril que va desde hasta Guayaquil, solamente de Quito, y lo están bregando desde Quito, un poquito más abajo, y más arriba tiene un ferrocarril, pero bregando a unir con el Pacífico, porque Quito es central. Entonces, tiene un ferrocarril en el centro de la cordillera. Entonces, hay un ferrocarril que une Guayaquil, que es puerto en el Pacífico, bregando a sacar su carga, pero no tiene nunca al Atlántico. No más Colombia, que lo vamos al final. Los de Perú tiene ferrocarril también. Perú ahora en Lima tiene tiene un puerto de Callao impresionante y tiene un ferrocarril que va a las minas de cobre y a las minas principalmente, y tiene un ferrocarril por la cordillera que es un ferrocarril de turismo y algunos para las minas de cobre.
y tiene una historia muy de carga de transporte de minerales, pero tiene también salida al sur, pero tiene, si se brega a unir todo eso, sería como un ferrocarril. El Perú tiene estas cargas, no tiene no una 2.800.000 toneladas en el 21, en miles de toneladas, o sea, 2.800.000. No es mucho, no, muy poquito, todo en minerales, puro mineral. Y va a Callao, y de Callao entra directamente a los barcos, porque hay un terminal férreo en el Callao. Que yo estuve allá casualmente en un congreso y vimos todo ese ferrocarril de Panamá. Brasil tiene muchos ferrocarriles, pero hacia el Atlántico solamente. No tiene al Salparís, está bregando hacia un ferrocarril que va hasta el Pacífico por el Amazonas o por salir por Bolivia, pero eso está todavía en proyectos y ahí están todas las distancias y la carga, tampoco tiene mucha. Argentina fue riquísima. Esto fue un mapa de antiguo de los ferrocarriles, tuvo una potencia en principios del siglo pasado increíble, hasta el año 1950-60, que empezó el gobierno de Perón, y desde eso ha hecho una decadencia que estuve consultando. A la izquierda está el mapa original de Argentina hace 100 años. Era una riqueza que tenía. No pasaba al Pacífico, sino todo el Atlántico. Y aquí a la derecha encontré que en 1950 era esta izquierda, una belleza. En 1990 se redujo eso como a un 20%. Y hoy, en 2014, tiene 2 o 3 líneas. Entonces dice, el esplendor y ocaso de los ferrocarriles. Ahí se ve el ocaso de los ferrocarriles. Ahora está bregando a hacer, pero es la infografía refleja el desolador plan de desmantelamiento que sufrió la red y que ubica muy por debajo de Brasil y México, que eran y esta era la potencia antes. Y eso llegaba hasta el tren patagónico, que yo lo conocí también por allá cuando fuimos a una excursión de astronomía. Conocimos ese tren que viaja hasta Buenos Aires, pero hasta allá pensaba llegar y hubo un ferrocarril, ahora lo están bregando a reactivar. O sea que América tiene para Colombia es lo más un poquito de ferrocarril por el Magdalena, pero tenemos que unir todo eso. O sea que uno ve que Colombia tiene nomás ese rojo arriba. En el Perú, en el Ecuador tiene una línea aquí que va a Guayaquil. En el Perú tiene Lima y Minas. Chile tiene una longitudinal porque es una franja nomás Chile. Y Argentina tiene una línea nomás vigente. O sea que, conclusión, debido a que las 3 Américas están rodeadas completamente de agua, conformada por los 2 océanos Atlántico y Pacífico, como si fuera una enorme isla en nuestro mundo, se hace imperioso y necesario que todos los gobiernos siempre trataron de unir los 2 océanos para tener con ferrocarriles transversales cruzando su territorio. Igualmente se desprende que la gran idea de unir un ferrocarril lineal todos los países de los 3 Américas, con la excepción de Norteamérica, sería desafortunadamente muy difícil, costoso y muy poco factible y probable. Además, la geología, la orografía, la hidráulica, las zonas selváticas y los cuidados ambientales dificultan la futura ejecución de este ferrocarril transoceánico, que fue una idea que han querido hacerlo, pero con la ubicación de América del Norte o las Américas, con los océanos, impiden ferrocarriles longitudinales que ojalá, ya no sé si ya tengo tiempo, llevo 1 hora y media, pero voy a mostrar rápidamente la propuesta para Antioquia y Colombia, que fue publicado
que fue un honor la publicación de mi artículo titulado Ferrocarril uniendo los dos océanos. Era la primera conexión a Cupica, rápidamente. Esta la mostré en un congreso. Pero es que yo miro a Colombia y veo que en donde está la elipse roja, eso es abandono. Eso es igual a Panamá hace 150 años. Eso no hay nada. Son selvas y nos están robando la madera. Y estamos conectados con Panamá y tenemos los dos océanos, uno al frente del otro. ¿Y qué? ¿Y qué hemos hecho? Nada. Qué tristeza. Entonces, desde 1917, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros publicó, con el visto bueno de Alejandro López, de Pedro Rodríguez Moya, de otros, un artículo que le dice, tenemos que unir Medellín con Bolombolo, con 95 kilómetros, Bolombolo a la cordillera Urrao, Urrao Chaquenodá, el Atrato en Bocas de Murrí y Atrato Cupica. Eso daría en esa época 390 kilómetros. Hoy daría 200, un poquito más, 200, pero por los túneles y todo. Y también hablaban de Medellín, Chaquenodá, y el Chaquenodá gira al norte a Urabá. Y con eso, en ese 1917, se creaba un ferrocarril que unía los dos océanos. Inclusive había otro que era de Medellín al Sinifaná, en el Cauca, y Sinabó, Chispatá, oiga, eso al Caribe. O sea que ellos tenían la idea, porque fue en 1917 y coincide 20 años después de que conocieron el informe de la Comisión Interoceánica de los Estados Unidos. O sea que esa gente conoció ese informe que yo ya vi y que entonces se inspiraron en hacer esto y unirlo a ese ferrocarril idealizado por esa comisión. O sea que 20 años después ya presentaron la propuesta. Y mi abuelo, entre otras cosas, da mucho honor, Roberto Luis Restrepo, por el Restrepo mío, que hablaba de un principal ferrocarril y hablaba de Bolombolo, Atrato Pacífico, una conferencia que dictó en la aula máxima de Roberto Luis Restrepo en 1928. Y en 1922, que es este artículo, dice que eso es una potencia, poner ese ferrocarril, porque se une al Pacífico y unimos al ferrocarril de Panamá. O sea que todo eso existe desde hace, vean, 1922, un siglo, 1926, un siglo. ¿Y qué hemos hecho? Qué desafío para nosotros y para la SAI. Entonces, ¿qué pasa con el occidente de Colombia? ¿Qué pasa con el occidente de Antioquia? ¿Qué pasa con el Chocó? Por Dios, pongámosle algo, pongámosle un ferrocarril que ya estudió el IDEA en 2011, que es Bolombolo a Cupica, atravesando el Chocó por Vigía del Fuerte, que es la parte más estrecha del Valle del Chocó, del Valle del Atrato, y pasa a Cupica o a Bahía Mutis, Puerto Mutis, que es aquí en Vallasolano. Y ahí se necesita un ferrocarril de doble vía, un túnel férreo como alternativa a la de superficie, un túnel de 44 kilómetros, un ferrocarril eléctrico, unos puentes sobre el Atrato y un puerto marítimo en aguas profundas. Ahí está el trazado, no lo voy a leer, pero ahí están los trazados de los planos que tiene el IDEA. Ese plano está allá. Esta es una copia de ese plano que yo tuve para explicar. Ahí están las longitudes, ahí están los municipios que harían, que se beneficiarían y donde aportarían todo el personal. Urrao, Bolívar, Concordia, Betulia, Venecia, Vigía del Fuerte, Murindó y todo Medellín iría a trabajar allá. Ahí están las áreas, está todo. Y aquí está cómo se harían los ferrocarriles. Son 5 trenes para 40,000 toneladas por día como máximo diseño inicial. Y ahí está con 80 kilómetros por hora. Ahí están todas las edificaciones. Y ahí está ¿por qué un túnel?
porque la cordillera occidental, saliendo de Bolombolo, en la parte inferior está el perfil, Bolombolo a la derecha y Cupica a la izquierda. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo me subo a Urrao, que allá hay hasta nevado? Mejor me meto por un túnel de 44 kilómetros con una pendiente a la derecha y a la izquierda para drenaje y salgo a Cupica y me uno con el Pacífico y le ayudo a Buenaventura, que ya está saturado. Y esperamos, esto se demora 10 años para construirlo y Buenaventura se va a reventar en 2 años, se va a reventar. Y aquí está el precio, son 1.500 millones de dólares, que sale a 7 centavos por dólar kilómetro tonelada. Y aquí sería en Cupica un puerto de este tipo, muelle longitudinal con ferrocarril adyacente, que solamente sea una grúa la que pase contenedor al barco o el barco a plataforma. Y se acabó la joda con camiones, sino que era directo, descarga eso en 1 hora, moviendo el tren al frente de la grúa y la grúa se mueve al frente del espacio del barco. O sea que eso así tiene que ser. Y yo les pregunto a los que hicieron el muelle allá en Turbo, ¿tienen también esto? ¿Tienen esta posibilidad? Yo les pregunto a ellos, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo concibieron? Y yo pongo la cara, porque esto es lo que debe ser. Y aquí está el puerto marítimo del Pacífico, donde hay profundidades hasta de 30 metros, a 900 metros de la orilla. 30 metros de profundidad, cuando el Pox Panamá Super necesita 16 metros, con 20 metros el más poderoso llegaría aquí. O sea que déjenos de vainas, hombre. Y ahí está, los túneles rayan con TBM, como vimos. Este es Cupica, ahí está Cupica. Y se cierra aquí Cupica se cierra por la mitad con un gran muro aquí y se hace unas explanaciones y con las explanaciones se hace un relleno y se hace las plataformas, porque esto ya tiene a 900 metros, tiene 30 metros. Y este es Bahía Solano, las mismas características. Donde está el mar tranquilo es muy bajito y donde está el mar azul es muy profundo. O sea que usted cierra por donde está el límite de los 2 colores azules, cierra eso y tiene el muelle ya listo. Tenía que ser túneles, puentes de todo este tipo y salimos al Pacífico con 200 kilómetros, hombre. Salimos al Pacífico. Ahora, nace una nueva vía que es de Morrí a Necoclí. Sale una vía por ahí y que este es un trazado propuesto por la SAI y estudiado por mí, pero pueden existir otras alternativas. Pueden alternativas más cerquita o más directo entre Necoclí, pero es que tiene que estar unido al sistema férreo colombiano. No podemos hacer un ferrocarril aislado. Si lo hacemos entre los dos, tenemos que poner un ramal que se una a Bolombolo y Bolombolo se une al sistema del Cauca, que ya está ordenado por el gobierno. O sea que no vamos a tener un canal férreo, pero no para competir con nada, no digamos mentiras, pero sí tenemos para nosotros, y sobre todo Cupica, abrir esto para que no nos roben el Chocó, como nos van a robar Panamá. Ahí está el ferrocarril de Urabá, ahí está descrito, ahí está, se haría el primero tramo que es Mutatá a Necoclí, o por este lado o por el otro lado, pero eso había que estudiarlo y se unen los 3 puertos intercontinentales, le daría por el puerto de Antioquia y puerto Pichichi y cualquier otro puerto que pueda existir. Yo le he escuchado a Sol de Oriente que tiene un puerto en aguas más profundas, pero más hacia Arboletes, por allá, más al norte, y que tiene también ideas de tener un ferrocarril que llegue a Cupica. O sea que hay muchas alternativas y tenemos que poner cabeza a esos estudios con empresas serias que nos puedan dar la factibilidad de la mejor ruta de unir los 2 océanos. Ahí está en el costo, ese sería de 800 millones, esto,
ese tramito primero, y ahí está el perfil. Sería un perfil desde 75 metros de altura, el Murrí, a llegar a cero, en una pendiente del 0,5. Para los ferrocarriles serían espectaculares. Y ahí están las conexiones que podrían salir. Hay una conexión a Panamá, que podría ser por Río Sucio, por donde estaba concebido hace 150 años. O podríamos unir por Puerto Antioquia, o podríamos unir por Puerto Picicí, unidos a una línea al sur de Urabá, y uníamos con el internacional y con cualquier otro puerto que pasara, o cualquier otra línea, China o Sol de Oriente o cualquiera. Pero por favor, estudiémosla. Ahí tendríamos este mismo puerto, en el Darién antioqueño, o en Picicí, o en Puerto Antioquia. ¿Por qué no los tenemos? ¿Por qué no los tenemos? Ahí están las ciudades que, las especificaciones, y ya yo creo que paro aquí en el río Porce, porque van ya para las 2 horas. Pero voy a mostrar rápidamente, aquí está está rápidamente lo que es de río Porce. Aquí está Porce, las ciudades de Porce. Están las alternativas que he presentado, uniendo en negro las líneas posibles. El ferrocarril de Antioquia, lo que ha mostrado ahora, que ya muestran al Pacífico, pero como muestran 2 líneas. Aquí está la concepción de la conexión a Urabá, la conexión a Portuaria. Todo esto lo ha presentado mi río. Pero yo aquí veo, esta fue la última diapositiva que vi. Entonces veo a la izquierda la línea que une Bolombolo con Santa Fe, Antioquia, y sigue por ahí. Y hay una conexión de como de Mutatá, que sale al Pacífico, y otra de Bolombolo, que sale al Pacífico. Entonces digo, ¿por qué 2 líneas? Hombre, no, ahí no. Eso está totalmente desinformado. Yo pondría esta. O sea, la misma línea de ellos hasta Mutatá, pero no cogería hacia Antioquia. Por ahí está la competencia de las 4G. No podemos poner un ferrocarril sobre una carretera 4G. No se les ocurra ese error. ¿Cómo que ya la carga está para los camiones? Busquemos otras zonas baldías, riquísimas. Y yo propongo esta ruta negra, y eliminaríamos las 2 que propone el IDEA, o que propone el ferrocarril de Antioquia. Eliminaríamos la de Antioquia, eliminaríamos Bolombolo, Antioquia, eliminaríamos Medellín, Antioquia, y pondríamos esta línea que es más cortas y más efectivas, y eliminaríamos las 2 que ellos ponen y pondríamos una sola. Esto lo discutiría con este mapa, lo consigue allá. Y la última que vi fue esta. Observen, ponen que el ferrocarril chino, o puede ser ferrocarril del Sol de Oriente, o de XY, o de otra empresa. Pero aquí en verde, observen que sale de Arboletes, de Necoclí, sigue a Mutatá y se desvía, y dice ferrocarril verde, y se desvía a Cupica. Uy, me dieron chico, porque yo solamente le pondría esta línea entre un punto aquí y Bolombolo. Pondría esto, y exactamente es la que hemos propuesto desde la SAE y la que se propuso hace 100 años los ingenieros. Yo quería terminar ahí, y este sería Puerto Berrío, Medellín, Bolombolo, el prioritario para nosotros, señores. Y por último, quiero mostrar lo de Petro, que ese Petro dice, comenzó el plan ferroviario y anunció un nuevo ferrocarril del Caribe, vía Dorada, Chiriguaná, porque eso existe, ya, que aquí está, a la izquierda está en amarillo clarito, eso está desde el año 65, eso está. Entonces lo que van a reconstruir, yo no sé qué van a hacer. También la ruta, la Caro, Tunja, Belencito, Paz del Río, me parece muy importante. Pero miren lo que propone. Esto sigue siendo baldío el occidente. Y entonces Petro dice que hay que hacer, y esto es lo que salió en el periódico, el proyecto ferroviario de la Borea Chiriguaná, que ayer lo suspendió,
la licitación, la puso para el 20 de enero. Yo no sé, porque no se le han presentado propuestas. Y este es lo que él presentó, esos planos los presentó. Y él dice, bueno, si es Dorada Chiriguaná, ¿qué pasa con Chiriguaná, Santa Marta? ¿Qué pasa con esto? Fenoco utiliza Santa Marta, Chiriguaná. Eso es de Fenoco. Entonces, si llega a Chiriguaná, ¿cómo pasamos por encima de Fenoco? Como si Fenoco tiene eso y para un tren, lo puede parar 8 días. Entonces, la gente no se ha metido porque ve ese error. Y esto es lo que ha salido, este plano es el que ha salido, yo no lo he copiado más. Eso es lo que salió ayer, este es el de la derecha, hasta Acapulco, Puerto Acapulco, sobre el Magdalena y Chiriguaná. Pero ¿qué pasa, Chiriguaná? Que son 522 kilómetros. Eso es, ¿ah? Y Fenoco tiene 412. Entonces, ¿qué pasa, pues? De los 522, Fenoco maneja 412. O sea que eso, estudiemos eso. Y hay unos planos que salen con el del norte, allá a la izquierda, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, y sale Medellín, Puerto Berrío. Y en otros sale hasta Cali. El otro abandona el de Medellín. Yo propongo esto como prioridad, ahí quedan. Prioridad 1 y prioridad 2, ahí quedan como constancia. Y ya te muestro lo que ha pasado. Mire, estos son los trenes que hay ahora, estos son los trenes que fueron en Centroamérica, las empresas de la Fruit Company, todas gringas, sacando banano, compañías gringas sacando bananos. Este es un tema que podría hablar, pero no lo voy a hablar. Esto tampoco queda en la conversación. Solo aquellos que ven lo invisible hacen posible lo imposible. ¿Y por qué no hemos sido capaces de realizar los proyectos estratégicos en ciertas zonas del continente y para nosotros en Colombia? Muchas gracias. Muchas gracias. Y perdonen la demora, pero como soy tan gomoso por esto, les voy a pedir que empezando el año me perdonen y que las hay me diga que la próxima sea más corta. Voy a intentar. Muchas gracias a todos. Ingeniero, muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Ignacio Arbeláez Restrepo por esta charla, por esta ilustración. Yo creo que quedan demasiadas preguntas, dudas a las que ustedes pueden hacer al correo iarbelaez1939@gmail.com. Ahí les está apareciendo en pantalla. Repito, iarbelaez1939@gmail.com y el ingeniero seguramente va a responder todas sus inquietudes y preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a SICA por hacer posible este espacio y nos reencontramos en un próximo martes de la SAI. Y muchas gracias a los que escucharon esta charla. Quedo a disposición de ustedes. Gracias, ingeniero, y un abrazo para todos ustedes, nuestros asociados y amigos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.